Se trata de una empresa alimenticia, que es una empresa considerada esencial, que trabajó durante todos estos meses, durante estos 2 meses. ¿Qué hace ahora? Empieza con las suspensiones, afecta a 500 trabajadores. Adrián Salonia, buenas tardes. Hola, Luciana, buenas tardes. En principio va a cerrar su planta de Victoria, ubicada en San Fernando. Vamos a hablar con Maximiliano Montero, él es empleado de esa fábrica. Maximiliano, estamos con Luciana Robinska, Adrián Salonia. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. Bueno, contanos cuál es la situación, Maximiliano, de la fábrica. ¿Apunta los dueños de la empresa a despedir o a suspender a sus empleados? Sí, la semana pasada nos comunicó la empresa que a partir de la semana que viene nos van a suspender por un mes pagándonos el salario al 77%. Esto lo puede hacer porque firmó un acuerdo con el sindicato, con Rodolfo Daer, por lo cual se va a llevar adelante a partir de la semana que viene. Es importante tener en cuenta que este acuerdo que hace Rodolfo Daer y la empresa no tiene el aval de los delegados de planta y tiene el rechazo de todos los trabajadores de Planta Victoria. ¿Por qué? Porque nosotros durante todo este tiempo vinimos trabajando haciendo productos supuestamente esenciales, cuando nosotros hacemos chocolates, mantecol, chicles y caramelos, y durante todo este tiempo nos obligaron a ir a trabajar. Ahora, a partir de la semana pasada, la empresa está planteando que nos va a suspender y se basa en dos cuestiones que tienen que tener presentes todos. Primero, que se basa en el acuerdo, en el decreto que suspende los despidos y suspende los subdespidos, que establece que las empresas pueden aplicar el artículo 223 bis, que es con mutuo acuerdo. Si la empresa y la parte gremial tienen acuerdo, lo pueden aplicar. En este caso, Mondelez se está basando en este punto, junto a otro punto que es el acuerdo de la CGT y de la UIA, que permite las suspensiones al 75%, y en el acta que firmaron la semana pasada lo que dicen que a partir de esos dos puntos la empresa nos suspende un mes. Pero el problema no termina ahí, Luciana y Adrián, porque aparte hay una cláusula en este acuerdo que la empresa, si cuando termina el plazo de suspensión, que es de un mes, no se eliminó la cuarentena, sigue con la pandemia, nosotros vamos a seguir suspendidos, o sea, el acuerdo se va a extender. Y por otro lado, si la cuarentena se levanta, la empresa introduce una cláusula que dice que si no tiene venta y no eleva los volúmenes de producción, la suspensión se puede extender en el tiempo. Esto a nosotros nos parece que es brutal porque se está basando, ustedes piensan que somos una empresa supuestamente esencial y está utilizando decretos y supuestamente que son para empresas no esenciales para utilizar una ventaja. Maximiliano, seguime un poco para que todos podamos entender. Estamos hablando de una empresa grande, estamos hablando de la ex Terrabuzzi. No, estamos hablando de Mondelez Planta Victoria. Sí. Planta Pacheco es Terrabuzzi. Acá en Planta Victoria hacemos chocolates. Bien. Todos los chocolates. ¿Cuántos empleados tienen? Tenemos 500 trabajadores. Somos 500. Bien. Más de 500. Y la lectura que vos hacés, a grandes rasgos, es que esta empresa, los dueños de esta empresa se están haciendo los vivos, que mientras los hicieron trabajar y siguieron produciendo y siguieron vendiendo, porque son trabajos esenciales, se agarran de ese acuerdo y de ese convenio, que en realidad no son empresas como la de este tipo las que debieran aplicarlos. Se están haciendo los vivos. ¿Eso es lo que querés contar, Maximiliano? Sí, Luciana. Sí, no solamente que se están haciendo los vivos, porque primero, la empresa nos hizo producir durante todo este tiempo chocolates, mantecol, chicles y caramelos. Hizo stock a mansalva. Se estoqueó. Se estoqueó. Una vez que hizo eso, aprovechó el decreto que establece que se puede aplicar el artículo 223 bis y aprovechó el acuerdo de la CGT y la UIA para utilizar este acuerdo donde los perjudicados somos los trabajadores. Porque no es que no tiene tiene pérdidas, no es que tiene pocas ganancias. Nosotros estamos hablando de una empresa que el año pasado en Argentina facturó 41.600 millones de pesos. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la propia compañía. Entonces, en esta situación, nosotros desde que empezó la pandemia le estamos diciendo al Estado, al Ministerio de Trabajo, al sindicato y a Mondelez que no hacemos productos esenciales, que nos tiene que dar la licencia y paga al 100% porque lo puede hacer, porque tiene espalda. Maximiliano, ahora, la empresa, sí. Hay un dato que recién lo señalábamos al presentar la noticia. La empresa, los dueños de la fábrica, están amenazando con cerrar la planta que tienen en San Fernando.
Sí, la empresa va a cerrar un mes. Nos suspenden a todo el personal por un mes. La empresa va a estar cerrada. El acuerdo se puede extender según las condiciones de venta y de la pandemia, lo cual es terrible esto. Y por otro lado, es un acuerdo que se basa, y los argumentos legales tienen irregularidades, porque los argumentos que utilizan son para empresas no esenciales. Y por otro lado, nosotros los trabajadores hemos hecho asamblea, hemos rechazado. No puede ser que nuestra representación gremial, en este caso Rodolfo Daer, no haya venido a la fábrica, no haya preguntado a nadie de los trabajadores qué opinábamos y se hayan sentado junto al Ministerio de Trabajo y a la empresa en un cuarto y firmado un acuerdo donde los perjudicados somos nosotros. Eso es lo que estamos planteando, porque vos imaginate, si nosotros, un gigante como Mondelez, que no tiene crisis financiera, que paga tiempo y forma, que no tiene ninguna cadena de pagos quebrada, nada, hace esto, ¿qué se espera para los demás? Es que es una barbaridad. Para nosotros estamos muy preocupados. ¿Y sabes por qué, Luciana? Porque esto no se termina acá. Porque en un mes, si la cuarentena sigue, nosotros vamos a seguir suspendidos. Pero ponele que, ojalá sea así, que se levante la cuarentena. La empresa lo que dice es que si no tiene venta, va a seguir la suspensión. Y entonces nosotros preguntamos, ¿por qué no abre los libros de contabilidad y muestra a la sociedad que no tiene pérdida? Te voy a repetir, 41.600 millones de pesos facturó. Sí, son los empresarios, Maximiliano, que en las buenas acumuló y que cuando viene 1 o 2 meses relativamente malos para este tipo de empresas, porque malos son para otras que directamente tuvieron que estar cerradas y que no tienen ningún tipo de producción porque no tienen directamente consumo. No es el caso justamente de esta empresa. Ahora, lo que te pregunto es, si lo que vos estás indicando, que utilizan y se agarran de una normativa que es para empresas no esenciales, cuando esta es una empresa esencial, ¿qué recursos tienen ustedes para poder, ante la justicia o al menos ante el Ministerio de Trabajo, exponer esta situación de mala utilización de una regla que está perjudicando a todos los trabajadores? Primera instancia, nosotros tener en cuenta que este acuerdo se llevó a cabo con la firma de Rodolfo Daer y el Sindicato de la Alimentación. No tiene la representación gremial primaria, que son la comisión interna, y entonces eso, lo que nosotros estamos charlando con los compañeros es rechazarlo. Lo vamos a independientemente que el sindicato lo haya firmado con la empresa, nosotros lo vamos a rechazar, por un lado, vía ministerial, con los argumentos que sean necesarios, pero por otro lado, nosotros estamos muy preocupados, porque no sabemos cuándo volvemos. Porque la empresa nos la incertidumbre. No sabemos si esto se puede extender. Ustedes imagínense, es una empresa que te dice, no produzco, si tiene stock, puede estar 2 o 3 meses. Y por otro lado, ¿quién nos va a pagar el salario? Porque recuerden que el acuerdo es la empresa se basa en el acuerdo de la CGT y la UIA con el aval del gobierno, que dice que el gobierno le va a ayudar a los empresarios a pagar el salario. Entonces, ¿quién nos va a pagar el salario? Lo que quiero decir es que el Estado no puede, tiene que intervenir. El presidente, el Ministerio de Trabajo, no puede ser que empresas multinacionales que ganan fortuna hagan lo que quieren, porque están haciendo una friolada. Bien. Y los perjudicados somos los trabajadores y la sociedad. Maximiliano, entonces, nosotros estamos muy preocupados. vamos a seguir de cerca esta información que nos llama muchísimo la atención y más con la amenaza de cierre de la planta de San Fernando. A mí me preocupa mucho este punto. Vamos a volver a hablar seguramente en cualquier momento. Muchas gracias, Adrián, Maximiliano. ¿te puedo decir una sola cosa nada más? No, puedo decir, agradecerles a ustedes y decirles que los trabajadores, a pesar de que el sindicato arregló a espaldas nuestras, estamos unidos y vamos a resistir. Queremos defender nuestra fuente de trabajo, ese es el sustento de nuestra familia, y no vamos a permitir que nos hagan esto porque son gente que hace muchos años que trabajamos. Entonces, lo que les quiero decir a la sociedad, que nos apoye y que nosotros no nos vamos a quedar en brazos cruzados. Mañana vamos a hacer una aplaudida en la puerta de la fábrica y queremos que todo el mundo sepa las avivadas de esta empresa y que el Estado intervenga a favor de los trabajadores, porque no puede hacerse. Maximiliano, ¿vos crees que fue adrede, que se estoqueó a propósito, que vio lo que podía llegar a ocurrir, o que le vino bien haberse estoqueado y ahora implementar esta medida? Esta empresa no hace nada adrede. Vos pensás que es una multinacional. Los tipos, la empresa vio la oportunidad, vio que podíamos producir, empezó a estoquear, y vos fíjate, la CGT se juntó con la UIA el 29 de abril, creo que se hizo el acuerdo. Al otro día, DAE se juntaba con Mondelez y firmaba ese acuerdo. Al otro día.
O sea, una vez que la CGT acordó con la UIA y el gobierno que iba a haber una rebaja salarial del 75% de los salarios por las suspensiones, la empresa se agarra de eso para utilizarla a su beneficio. Ahora, no son nuevas, Maximiliano, no son nuevas las críticas del sector de la alimentación para con su secretario general, me refiero a Daer. Mira, te cuento una anécdota. El año pasado, en noviembre del año pasado, Mondelez presentó un preventivo de crisis. Estábamos en otro gobierno que era el gobierno de Macri. El gobierno le avaló, el Ministerio de Trabajo en esa época, Secretaría le avaló el preventivo de crisis, no lo suspendió. Mondelez quería suspender. A cambio, ¿qué le ofreció el gobierno de Macri? Que no aporte las cargas jubilatorias, o sea, que la empresa no nos pague las cargas jubilatorias, o sea, que no ingrese la plata al ANSES. Por esa plata, por ese acuerdo, la empresa no suspendió trabajadores. ¿Saben cuánta plata se ahorró la empresa en 6 meses? ¿Cuánto? 150 millones de pesos. Y está comprobado, 150 millones de pesos. Dejó de pagar las cargas sociales y se ahorró un montón de plata. Y ahora viene esa pionada del gobierno anterior. Y ahora utiliza esta pionada. No puede ser. Nosotros, la verdad, como trabajadores, estamos pidiéndole a la sociedad, estamos organizados, agradecemos a ustedes que nos hagan público nuestros reclamos, porque no puede ser que hagan lo que quieran, porque se están aprovechando, le sacan plata al Estado, aumentan los precios, nos alteran las condiciones de trabajo, nos bajan el salario. ¿Y por qué? Que siguen teniendo un montón de plata. Vuelvo a repetir, una empresa ganó millones, no estamos hablando de la empresa de acá a la vuelta de mi casa, estamos hablando de una multinacional líder en el mundo. Maximiliano, muchas gracias, un abrazo para vos y también para tus compañeros, muy amable. Bueno, muchas gracias.